Hoy, Aymara y yo, aquí en Curar TV, queremos decirte algo claro y sin rodeos. Y es que la inteligencia artificial no puede reemplazar al médico. Sí, como no, las herramientas como ChatGPT puede ayudarte a entender un síntoma, puede explicarte qué significa un análisis, pero eso no es medicina. La medicina real implica escuchar, observar, tocar, pensar con criterio. Implica conectar. Y eso, por más avanzada que sea una máquina, no lo puede hacer. Y es que nos preocupa que muchas personas empiecen a confiar más en una inteligencia artificial que en un profesional de salud. Porque un error de interpretación, una respuesta fuera de contexto o un diagnóstico incompleto te puede costar muy caro. La inteligencia artificial puede ser un gran apoyo para el médico, pero nunca un sustituto. El juicio clínico, la empatía y la experiencia no se programan, se viven. Este programa lo hemos hecho con mucho cariño para ti, para que abras los ojos y aprendas a poner límites, porque tu salud no se consulta en una inteligencia artificial. Se cuida, pero se cuida con humanos. Recuerden, amigo, la tecnología ayuda, pero definitivamente el médico y usted son los que salvan. Vamos a por ello. Vamos a tocar un tema que es bastante importante porque nada más y nada menos se trata de la inteligencia artificial. Un instrumento que lo usamos todos los días, que además está en auge y que va a ser parte inseparable de nuestra vida cotidiana. Pero en esta oportunidad, como lo hemos visto y como lo hemos comentado, se trata de hablar de cómo en algunas oportunidades se trata de sustituir una opinión médica, un acto médico, una decisión médica desde tu casa con el uso de una inteligencia artificial. Vamos a ver los pros y los contras. ¿Es esto posible? ¿No es posible? Y vamos a ver algunas cosas en que sí nos puede ayudar y en cosas que definitivamente no nos puede ayudar. Este programa le interesa a usted muchísimo porque usted probablemente esté adscrito a diferentes programas de inteligencia artificial. Nosotros nos vamos a referir al ChatGPT o ChatGPT para que usted haga las comparaciones, se identifique si usted hace eso, si no lo hace, si alguna vez ha consultado, probablemente sí, y si se ha dejado llevar. Todas esas impresiones nos gustaría que nos lo dejara por escrito allí en los comentarios, porque nosotros leemos los comentarios, entonces después medimos y decimos, mira, por aquí tenemos que orientar a la gente, por aquí no. Y dicho esto es una muy buena oportunidad para que usted se suscriba a nuestro canal con Aymara y conmigo, Wilfredo Bello, Aymara Goyo. ¿Para qué? Para que usted se mantenga al día. No lo deje para después, hágalo ahora. Yo me quedo aquí, nos quedamos aquí un momento esperando. Nada más es apretar aquí el botón, usted se suscribe y le da la campanita. Nos ayuda muchísimo a nosotros y el like, miren, no sabe cómo nos... Un voto de confianza, pongan el like de una vez porque yo sé que les va a gustar. ¿Qué te parece, Aymara? Estamos ahora ante una nueva, un desafío. Los médicos ahora estamos confrontados por los pacientes a veces y a veces hasta desafiados porque nos dicen, mira, ChatGPT me dijo esto, ChatGPT me dijo aquello, la inteligencia artificial me dio esta opinión. No, es decir, nos pone en una situación difícil porque a veces el paciente cree tan fidedigno. ¿Se acuerdan de Dr. Google? Bueno, ahora es el Dr. ChatGPT. Ahora el Dr. Google está dejando un poco, ha pasado un poco a retiro. Ahora es el Dr. ChatGPT. Entonces te manda las analíticas y las cosas y que ChatGPT dijo esto y todo esto. ¿Qué te parece a ti eso? Vamos a empezar con una opinión personal tuya. Así es, Wilfredo. Son cada vez más las personas que utilizan la inteligencia artificial para hacer diferentes búsquedas. Personalmente me suscribo. Yo soy una de las que la usa muchísimo. Todo el día preguntando cosas sobre política, sobre cultura general, sobre geografía, sobre salud, ¿por qué no? Pero siempre como un recurso meramente informativo, no para hacerme tratamientos ni diagnósticos, sino para comprender temas que quizá escapan de mis manos y, según mi perspectiva,
para eso deberíamos utilizar la inteligencia artificial como un recurso meramente informativo. Sí, y es que la inteligencia artificial está bien alimentada hasta cierto punto con datos enormes de publicaciones, de textos médicos. Vamos a decir que está bien informada y además tiene una capacidad de procesar esos grandes volúmenes de información de forma tal de establecer una conversación con usted. Hay una investigación que es muy interesante entre los médicos que se hizo en los Estados Unidos que determinó que en el año 2023, del 2022 al 2023, el 38% de los médicos ya estaban consultando a ChatGPT como un asistente médico, que es diferente a hacer la función de médico. Pero ya en el 2024, escuchen bien, pasaron del 38%, de 38% al 68%, 38% al 64%. Quiere decir que este 2025 nos espera tal vez, no sé, 90%. No me crea mucho la cifra porque la estoy proyectando, pero ciertamente va a aumentar y esto va en aumento. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que delimitar para qué nos puede servir. Pero vamos a comenzar. ¿Cuáles serían esas ventajas? ¿Te parece bien? Pues para mí la principal es que te va a ayudar a comprender mejor un tema, porque la inteligencia artificial está entrenada, fue entrenada también por humanos y fue entrenada haciendo preguntas y respuestas para adecuarse al nivel de pregunta que le haya hecho la persona. Es decir, según, por ejemplo, si la pregunta se le hizo un profesional, él te va a responder de una forma muy profesional. Si se le hizo, por ejemplo, un médico, va a responder con términos médicos y ese médico estará en la capacidad... O sea, tú dices concretamente que la ventaja sería que te ayuda. Sí, sin duda. Te va a ayudar a comprender mejor un tema. ¿A quién? ¿Al paciente o al médico? Tanto al paciente como al médico. Ojo con eso. Porque vamos a ver. El médico puede hacer, por ejemplo, diagnósticos diferenciales con la inteligencia artificial y el tiempo sería mucho más rápido. Estoy de No acuerdo. es lo mismo que lo que voy a tardar utilizando inteligencia artificial que recordando en mi mente o quizá teniendo que buscar en el libro diagnóstico diferencial, porque tú sabes que hay muchas enfermedades que los síntomas cursan más o menos con otras. Le voy a poner un caso de lo que está hablando Aymara. Un médico necesita hacer un diagnóstico diferencial. ¿Pero qué es un diagnóstico diferencial? Porque tal vez usted lo tiene claro, pero tal vez usted que está por allí no lo tiene claro qué es un diagnóstico diferencial. Bueno, señores, cuando usted va al médico, cuando viene a nosotros, entonces tiene un cortejo de signos y síntomas y dice, ¿será esa tos que yo tengo, doctor, será una gripe, será tuberculosis, será una neumonía, será una reacción alérgica, qué es? Entonces uno se plantea, de acuerdo a la historia clínica suya, la de nadie más, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a cómo uno lo ve, de acuerdo a si tiene fiebre, de acuerdo a la fascia que tenga, de acuerdo a la frecuencia respiratoria que tenga, de acuerdo a muchos parámetros, mira, esto puede tratarse, y sobre todo de acuerdo a lo que uno escucha, escuchen bien, valga la redundancia, de acuerdo a lo que uno escucha con su estetoscopio, en el pulmón de ese paciente uno dice, bueno, mira, esto sí parece que es tal vez una bronquitis porque está encerrado un poquito los bronquios, tiene sibilancia, etcétera, etcétera. Cosas que no puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, los diagnósticos diferenciales sí me sirve la inteligencia artificial porque me dice, mira, esto puede ser una neumonía neumococo, esto puede ser una tuberculosis, esto puede ser un cáncer, esto puede ser un broncoespasmo simplemente, el tipo es asmático, tiene una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. En otras palabras, eso, queridos señores, que yo les estoy diciendo, es diagnóstico diferencial. Entonces... Claro, y al paciente entonces le ayuda a entender lo que el médico le está diciendo, porque a lo mejor te sales de la consulta y el médico, casualidad, te tocó el médico que solamente te habló con términos médicos y saliste de la consulta, ¿qué tengo? Consulto con ChatGPT y digo, y el médico me ha dicho que tengo esto y esto. Y al ponérselo a la inteligencia artificial con un lenguaje un poco coloquial, la inteligencia artificial te va a responder con ese lenguaje coloquial y vas a poder entender mejor qué es lo que estás teniendo. Pero te estás basando en lo que el médico te ha dicho. Ahí, para mí, sin duda, la inteligencia artificial tiene 100 puntos. ¿Por qué? Porque me ayuda a comprender un tema. Un tema que muchas veces... Otrora, la gente se quedaba como con, ahora no sé qué tengo esto, pero no tengo ni idea de lo que es. Claro, y es que, por ejemplo, si usted, no es lo mismo cuando esa información la alimenta el médico, porque un ejemplo sencillo, un dolor torácico, usted tiene un dolor en el pecho, entonces hagan la prueba ahora y nos cuentan ahí en los comentarios qué encontraron. Ponga dolor
torácico o dolor en el pecho. ChatGPT te va a decir, esto puede ser por que tengas una isquemia cardíaca, porque tengas una esofagitis de reflujo, porque tengas una neumonía, porque tengas una neuritis intercostal, porque tengas una crisis de pánico. una enfermedad cualquiera que tenga que ver o que involucren los órganos internos que están justamente subyacentes. No es lo mismo que el médico. Dolor opresivo, retroesternal, irradiado, de gran intensidad, ubicado en línea media clavicular. En fin, es una información muy precisa que le da el médico y que entonces la inteligencia artificial sí afina ese diagnóstico, ¿no? Que es lo que queremos decir. Y otra ventaja que para mí también es muy importante es que te ayuda a organizar mejor tus ideas para explicársela al médico una vez llegas a la consulta. Porque, por ejemplo, estoy teniendo tal síntoma, esto pudiese tratarse de esto y de aquello. Entonces voy a la consulta ya con una mejor idea de cómo explicarle al médico de qué es lo que tengo o tener la información para decirle, oye, tengo esto, anoche sentía esto, yo hace 2 días comí esto, porque pues en esa consulta que hiciste con ChatGPT te sugirió que fueses al médico y que le dijeras esto y esto y esto. En eso también puede ser muy útil la inteligencia artificial. Y hay una que a mí me encanta y debo reconocerlo que allí es un excelente auxiliar para el médico. Ahí se comporta como un excelente auxiliar, repito, con las analíticas. Fíjate, nosotros necesitamos un banco de datos que nos proporcionen muchos datos para poder establecer un diagnóstico. Por ejemplo, usted llega a la clínica porque tiene un síndrome viral que cursa con dolor abdominal. Hay síndromes virales que cursan con dolor abdominal porque es un enterovirus, por lo que sea. Pero usted no está claro, el médico no está claro si es un virus, si es un abdomen agudo, si es la vesícula, si es el apéndice. Y de eso tenemos un caso de nuestro querido comediante George Harris, ¿no? Que él fue aquí a España, eso lo vamos a comentar, eso lo podemos comentar ahora más tarde, ¿no? Sí. Del dato curioso, como caso curioso de vamos a decir, este comediante venezolano famosísimo, ¿no? Pero lo que les decía, entonces esa información que tenemos que recabar en ese momento, lo hacemos con los medios que tengamos disponibles y uno de ellos es la analítica, otro de ellos son las imágenes, otro de ellos pues es obviamente la semiología, palpar al paciente, escuchar al paciente, observar al paciente, todos los signos vitales, etcétera, etcétera. Entonces, en la interpretación, cuando tienes un volumen muy grande de pacientes, la interpretación de esas analíticas, en cuanto a si está alto o si está bajo, que sí está muy bien entrenado, porque una vez que la inteligencia artificial sabe, por encima de tanto es patológico, por debajo de tanto es hipo. Es decir, por arriba de este valor es hiper, por debajo de este valor es hipo. Ah, bueno, está bien. Y esto es normal. Eso lo sabe perfectamente la inteligencia artificial, me lo va a señalar y me va a decir, mira, este paciente tiene hipercolesterolemia, tiene hipernatremia, tiene hiperglicemia o glucemia, todos los hiper que ustedes quieran. O tiene hipo, lo que ustedes quieran. Eso está bastante bien porque entonces tú tomas la decisión terapéutica. Y encima te va a sugerir, mira, y pudiese pertenecer a estos diagnósticos diferenciales como auxiliar del médico, repito esto muy bien, nos sirve, nos los pone en bandeja de plata, porque imagínense ustedes una noche de guardia donde ustedes están muy ocupados, me refiero a mis colegas, o un médico que tiene una excesiva carga laboral, que cada día esto más frecuente, le permite una cierta licencia para pensar solamente en la decisión final. No en las consideraciones, todas las consideraciones diagnósticas. A eso me refiero. Y hay otros casos en donde también la inteligencia artificial está siendo de mucha ayuda. Claro, esto ya no es tanto en el campo médico-paciente, sino a nivel científico. Por ejemplo, en la secuenciación de genes, ahora es mucho más rápido, gracias a la inteligencia artificial, saber qué tipo de cáncer puede tener una persona. Ahora es más rápido también en cuanto a si una persona hace, por ejemplo, una resonancia magnética para poder interpretar los resultados de esa resonancia de quizá del órgano afectado. La inteligencia artificial también está siendo de mucha ayuda para hacer un diagnóstico más preciso, porque los estudios han reportado que
en cuanto a en imágenes de diagnóstico, está muy a la par en cuanto a los humanos. Cuando está debidamente entrenada esa inteligencia artificial. Claro, esto no es que el médico agarró, subió la foto y le preguntó a ChatGPT cualquier cosa. No, esto es una inteligencia artificial distinta porque es especialmente para los científicos. Y antes de pasarla a informarles en qué casos la inteligencia artificial no es una ventaja, quisiera comentarles el trabajo de New England Journal, en donde se los voy a comentar porque ustedes seguramente lo van a escribir ahí en los comentarios. Sí, pero es que leímos en el New England Journal porque ustedes están muy informados y yo lo sé que es así. Salió un artículo que respalda a la inteligencia artificial porque en ese trabajo compararon los diagnósticos de los especialistas y los diagnósticos hechos por la inteligencia artificial y estaban bastante buenos o muy acertados los de la inteligencia artificial. Se acercaban mucho a los de estos grandes especialistas. Entonces, vamos a darle un voto de confianza, pero vamos a ver las desventajas para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. ¿Qué primera desventaja le pudiésemos Que no sustituya al médico bajo ninguna circunstancia. Esa es la primera desventaja. ¿Por qué? Porque cuando a ti te van a hacer un diagnóstico real, tú necesitas una exploración física, análisis clínicos, criterio. Claro. Y eso no, por más que la inteligencia artificial esté avanzada, por más que esté cargada de información de libros, de estudios científicos, de todo lo que ustedes puedan imaginarse, eso jamás va a sustituir el discernimiento humano. Por los momentos, no. Yo digo que de aquí a unos años eso pueda pasar, no lo sé, probablemente y sí, pero hasta los momentos, no. Es lógico. La inteligencia artificial integra estadísticas de lenguaje. Él no está diseñado para decir no sé. Esto es uno de los grandes problemas, de las grandes desventajas. Un médico puede decir no sé de qué se trata esto, no sé de qué va, no sé lo que tiene, vamos a investigar. La inteligencia artificial está diseñada hasta el momento para darte una respuesta siempre. Y esto es algo muy peligroso, ¿no? Porque además de eso, no está diseñada para la empatía. Y ustedes dirán, ¡ay, los médicos tampoco tienen empatía! Ya. Porque ese es otro tema, que lo tenemos que tocar. Hay empatía en los médicos, no los hay, porque algunos no los tendrán, pero ese es tema aparte. Cuando hablo de empatía, quiere decir que la inteligencia artificial va a mostrar unas respuestas genéricas que pareciese que se preocupa por tu problema, pero es una respuesta muy genérica. Es decir, sí, te entiendo, debes estar pasando un momento muy duro, entiendo tu preocupación, entiendo que estés así. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Ella ha sido entrenada para eso. Pero estamos hablando de lenguaje, no estamos hablando de sensación, lo cual es lógico, ¿no? Sin embargo, cuando usted como médico ve entrar a un paciente, y aquí sí voy a entrar en una materia sensible, el médico entrenado, especialmente si tiene bastante experiencia, va a ver las fases de ese paciente, cómo está respirando, cómo está caminando, cuál es la expresión de su rostro, si es un rostro adolorido, deprimido, e incluso si tiene algún trastorno. Algunos somos capaces de ver hasta microexpresiones, dependiendo del entrenamiento que usted tenga. Y eso nos da una idea de si ese paciente tiene dolor, si no tiene dolor, a dónde se señala, específicamente qué sitio se señala donde tiene la molestia. Los sentidos, señores. A la inteligencia artificial es incapaz de oler ese paciente, es incapaz de percibir o de tocar, de escuchar los ruidos respiratorios, los ruidos abdominales, los ruidos cardíacos. Imagínense la inteligencia artificial diagnosticando un soplo en el corazón. Hasta ahora no es posible, a menos que diseñen un robot, que no dudo que lo harán, y ese robot sea capaz de hacer la ocultación. Palpar, ¿dónde le duele, señor? Mire, me duele. ¿Dónde le duele? Me duele, generalmente dice, me duele el estómago, pero el estómago llaman toda la región abdominal. ¿Pero dónde? Específicamente aquí. Le duele cuando le aprieta, le duele cuando dobla la pierna, le duele cuando camina, le duele al apoyar el pie. ¿Hacia dónde se le va ese dolor? Está más o menos por aquí. Vamos a percutir, y entonces uno le percute para ver cómo está, si hay distensión o no, si hay líquido o no. Bueno, hay muchas cosas que no lo puede hacer la De hecho, hubo
un estudio publicado hace poco en la revista JAMA Pediatrics, que es una revista prestigiosa, muy prestigiosa en la comunidad científica, y publicaron que básicamente le hicieron a la inteligencia artificial una serie o sea, le pusieron 100 diagnósticos y ella tenía que, pues, acertar en los 100 diagnósticos dirigidos hacia niños. Pues la inteligencia artificial falló en el 72% y en el otro porcentaje prácticamente dio una respuesta muy vaga y fue inútil para utilizarla como diagnóstico. Entonces, ¿qué vieron ellos? ¿Qué reportaron? Que la inteligencia artificial tiene muchos fallos todavía, fallos muy significativos en cuanto a diagnosticar enfermedades en niños. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta porque a veces hay madres, padres desesperados que dicen, voy a buscar aquí un síntoma que está teniendo mi hijo y de repente, o un signo que está presentando, y entonces resulta que es algo grave y la madre, por lo que le describe la inteligencia artificial, se queda tranquila porque la inteligencia artificial le dice, mira, con lo que me has descrito, esto puede ser un simple gas o un simple dolor abdominal porque quizá el niño ha comido una gran cantidad de dulces, qué sé yo, pero puede tratarse de algo realmente importante y lo estamos solapando con la inteligencia artificial porque no sabemos qué preguntas hacerles. ¿Tú me creerías si te digo que ChatGPT puede tener alucinaciones? Te lo creo y creo que a veces entra en bucle. O yo lo vuelvo a entrar en bucle. No, pero la alucinación, alucinan. Les explico. Cuando usted le hace la pregunta a ChatGPT, como les comentábamos antes, y como no puede decir no sé, o mejor dicho, no dice no sé, y no contextualiza, te va a dar una respuesta y te la va a dar con autoridad. Lo que pasa es que ChatGPT se equivoca. Oye, se equivoca mucho. Se equivoca mucho. Sí. Y cuando se equivoca, si usted no es médico, estoy hablando de materia médica, no hablemos, no me quiero salir del contexto. No se equivoca, el médico puede decir o tiene la capacidad de decir, por aquí no es, esto no son los tiros, esto no, aquí te estás equivocando o te falta esta información porque esto no tiene sentido. El sentido. Entonces, eso en ChatGPT se llama una alucinación, bueno, en inteligencia artificial. Es una alucinación. Y esa alucinación es muy peligrosa porque es una respuesta dada con autoridad, a la cual es errónea, pero con autoridad. Y entonces usted dice, bueno, también lo dijo con aquel convencimiento que yo dije, esto es verdad. Bueno, yo le he hecho, a veces me he encontrado discutiendo con la inteligencia artificial porque le hago una pregunta. ¿Tú discutes con la inteligencia? Yo discuto con la inteligencia artificial. ¿Quién gana? Yo creo que gano yo. Mire, yo voy a tratar de hacer una filmación un día que Aymara esté discutiendo, porque sí es verdad que ella habla mucho con ChatGPT y tiene interesantes debates. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque me da estudios científicos, porque le digo, ¿de dónde estás obteniendo esta información? Y me dice, de este estudio científico. Y cuando busco el estudio científico, Wilfredo, el link no existe. Pero es que, aparte de eso, te lo da con un convencimiento que tú dices, sí existe. O sea, cuando lees lo que te dice, pero resulta que se está basando en información que ha obtenido de foros, de páginas web, de artículos, y se inventa el link y después te dice, lo siento, tienes razón, este link no existe, lo he puesto como una prueba. Entonces, claro, si yo no le digo que eso no existe porque ya yo sé la información que le estoy preguntando, solamente quiero ampliarla, me quedo con esa información y eso le puede pasar a cualquiera. Pero antes de seguir adelante, ustedes saben lo que tienen que hacer. Si ha llegado hasta aquí, por favor, a nosotros nos ayuda muchísimo un like. Mira, esto a nosotros, eso permite que el algoritmo de YouTube, que también es otra inteligencia artificial, espero que no se ofenda con lo que estamos hablando aquí, nos lleve a diferentes pantallas y se enteren y además estén preparados para no confiar tanto en los diagnósticos del ChatGPT porque eso ha traído problemas. Bueno, otra cosa que quería comentarle es que cuando ChatGPT da esa información, como decía Aymara, y está equivocado, lo dice con autoridad. Entonces, usted como médico, y ya le estoy hablando a los médicos, saque con pinzas, corrobore, limpie bien esa información porque se puede llevar sorpresa. Lo que dijo Aymara es sumamente importante. Tiene que ver con que esa información que maneja ChatGPT a veces son de foros, páginas web. De artículos. Y otra cosa más importante, Aymara, dependiendo de la versión también, tiene ciertos alcances.
Hay unas que están, hay algunos modelos que están bien entrenados, pero tienen información que si hasta el 2021, al 2022, 2023, y ustedes comprenderán que pueden pasar varias cosas. Uno, que se haya descubierto un medicamento nuevo y ChatGPT no lo tenga a mano porque no está en tiempo real. Y tiempo real es una palabra muy importante. Tiempo real. Que la inteligencia artificial como ChatGPT no la tiene aún. Entonces, como no está en tiempo real, pueden descubrir un medicamento nuevo para un padecimiento y ChatGPT no lo tiene disponible. O vamos a la otra, a un protocolo. Resulta que estaban tratando una enfermedad con cierto protocolo, con cierta, vamos a decir, tienen ciertas pautas y esas pautas pues pasaron de moda. Bueno, no que pasaron de moda porque no es cuestión de moda, sino se comprobó por farmacovigilancia que uno de esos medicamentos, uno de esos productos o procedimientos que se estaban haciendo, ahora al contrario son dañinos, porque esto puede pasar, señores. Y eso pasa todos los días, Wilfredo. Claro. Hay una página web que se encarga de mandarte, si tú estás suscrito, tú sabes cuál es, todos los que estamos suscritos, que se encarga de mandarte todos los días un medicamento o 10 medicamentos o 30 medicamentos han salido del mercado, han entrado 30 al mercado, han descontinuado 40, han quitado 15, 30 están haciendo alergia y ya no se recomiendan para tales tipos de personas. Entonces, esos tipos de información no lo puede tener la inteligencia artificial en tiempo real. Exactamente. Eso es una de las cosas. Y otra cosa que no se nos puede olvidar, es tanto así que se hizo un estudio en la Universidad de Stanford precisamente por la cantidad de datos inválidos y erróneos que arrojaba la inteligencia artificial cuando le preguntaban sobre diagnósticos, porque se inventaba links. Entonces, no es algo que me ha pasado a mí, que le ha pasado a Wilfredo, que te ha pasado a ti, que nos estás escuchando. Es un estudio científico que ya hicieron al respecto y se dieron cuenta que sí se inventaba links, y eso es un problema también muy grave. Y lo que les decía es que un médico humano tiene que estar al día con la información, tiene que estar leyendo revistas, yendo a congresos, tiene que además de eso revisar, posiblemente con la ayuda de la inteligencia artificial, las evidencias científicas. La inteligencia artificial es muy útil para ayudarte a compendiar, a revisar, a localizar esas referencias bibliográficas. Fíjate qué bueno. Aquí debo confesar que yo, por ejemplo, soy muy, muy amigo de revisar a través de la inteligencia artificial los diferentes artículos, pero artículos que ya han sido publicados. Y entonces, para ubicarla, para precisar la relación de ese artículo con el tema. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de alulosa, como hicimos nuestro programa, que se lo vamos a dar aquí, que está buenísimo, el azúcar que te puede ayudar a adelgazar. O vamos a hablar de teflón, y entonces pusimos por qué el teflón puede acabar con tu vida. Entonces, ve aquí los programas, por cierto, publicidad para nuestro programa. Entonces, la inteligencia artificial me ayuda a ubicar los trabajos para que no digan, este está hablando cosas que no son. No, mira, aquí están los trabajos. Y la inteligencia artificial me ayuda a ubicar esos trabajos. Eso creo que es muy importante que usted lo tenga en cuenta. A ubicarlos, y luego él se encarga, o cada quien se encarga de leerlos para asegurarse que sea lo que le está mostrando. Porque como ya le dijimos, a veces arroja errores. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que la diferencia está en que la inteligencia artificial no tiene la capacidad sensorial, empática y de información en tiempo real. Eso no tiene el discernimiento humano. Es como dicen en Venezuela. No sé cómo dicen en México o en Argentina. Nosotros decimos una pelusa. Sabía que iba a decir eso. O sea, nada más y nada menos. No tienen capacidad de procesar sensorialmente lo que tú tienes. Entonces, ten muchísimo cuidado con esos diagnósticos. Utilízala como un recurso informativo. De ChatGPT. Utiliza la información, pero cuidado, porque, Aymara, eso es lo que pasa. Que entonces entran al consultorio y creen que ChatGPT está por encima del razonamiento médico. No hagan eso. Primero, porque no es muy buena idea que vayas al médico en plan de ataque, no. En plan de ataque. No porque nos creamos infalibles, no somos infalibles, pero sí somos profesionales, y además de eso se supone que si estás yendo a un sitio es porque confías en ese facultativo. Entonces, dicho esto, lo que quería decirles es que no asuman como cierto. Esto, mire,
si en este programa, Aymara, nosotros logramos el objetivo de que la gente tome con pinzas lo que dice Internet, bien sea el doctor Google, que ya está pasando de moda, ya se va a estar jubilando, o el doctor ChatGPT, que sepan que el doctor ChatGPT es muy inteligente, tiene toda la información del mundo, pero para integrar todavía en el acto médico, ese misterioso acto médico que heredamos hasta de los chamanes, de los curanderos, de todo eso, bueno, eso todavía no lo tiene esa inteligencia artificial. Así que cuidado con esto, ¿no? Vamos a hablar de unos casos. Tú tenías unos. Sí, y esto se relaciona mucho con lo que estamos hablando, porque hay varios casos que han salido en internet y dos de ellos fueron muy famosos. Uno es el de una chica llamada Laura Bannon, que a través de una serie de preguntas que le hizo a ChatGPT, en donde le estableció unos síntomas, unos signos que ella venía presentando, pudo interpretar que tenía la enfermedad de Hashimoto. Entonces, con esa información, ella acude a su médico, le hacen una revisión, le hacen una serie de pruebas y descubren que tiene cáncer de tiroides. La información salta en internet con un título súper amarillista diciendo ChatGPT descubre que una mujer tenía cáncer o ChatGPT ayudó en el diagnóstico de cáncer de una mujer. Pero entendamos una cosa, ella escribió una serie de síntomas y signos y fue al médico y el médico le hizo una serie de pruebas y descubrieron que tenía le faltó el contexto cáncer. a la noticia. Claro, le faltó contexto porque la gente lee eso y dice, ya está, yo pongo aquí que tengo esto y ChatGPT me va a decir cualquier enfermedad que tenga, yo qué voy a hacer yendo al médico. Pero entiendan eso, ella acudió al médico y le hicieron su diagnóstico. Por otro lado, hay una madre de un niño de 4 años que dice que acudió a más de 17 médicos y nadie le daba una respuesta de lo que tenía su hijo. Y al final, poniéndole todos los síntomas, la inteligencia artificial interpretó que el niño tenía un problema, o sea, médula anclada. Sí, el síndrome de médula anclada. Y bueno, fueron al médico, le hicieron las revisiones y resultó que sí, tenía el síndrome de médula anclada. Pero ella fue al médico y no se quedó con ese diagnóstico. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que tanto Laura como la madre del niño de 4 años fueron al médico. No se quedaron con ese diagnóstico. Porque si no habría sido imposible. Porque ChatGPT no tenía los análisis clínicos, no tenía el contexto, no le hizo la exploración física adecuada. En conclusión, queridos amigos, si usted tiene un problema físico, vaya al médico. Y cuando vaya al médico, por supuesto, usted, señor colega, haga uso de esas facultades que no tiene la inteligencia artificial. Examine al paciente. Tóquelo, escúchelo. Y cuando digo escuchar no me refiero solamente a la semiología, sino el contexto de ese paciente, que es otra de las cosas que no tiene la inteligencia artificial. ¿Está ese paciente angustiado? ¿Tendrá ese rush que tiene? ¿Será emocional? ¿Estará preocupado porque no tiene cómo llegar a fin de mes, porque tiene un abandono, un duelo o algo que pueda estarlo perturbando? Todos estos son factores importantes y nada despreciables en medicina. Entonces, la inteligencia artificial no tiene moral. La inteligencia artificial no tiene ética. La inteligencia artificial no es demandable. Usted no le va a poner una demanda al ChatGPT. Yo a veces estaba a punto porque me dice unas cosas que Estás a punto de demandarla. Que le digo, ¿cómo se te ocurre decirme ¿Cómo esto? será eso, no? Que pase ChatGPT al estrado. Sí, porque le hago unas preguntas. Yo sé lo que le estoy preguntando, pero solamente quiero ampliar la información y me saco unas cosas y digo, ¿cómo me vas a decir eso? O sea, es que no. Yo no me metería con ChatGPT. Y Wilfredo me dice, no le digas eso, que tú no sabes si lo recuerdan. Miren, señores, tenemos que ser un poco... Wilfredo me dice, trátalo bien, que tú no sabes qué puede pasar más adelante. El día de mañana, no. Ustedes no ven películas, yo sí. Bueno, el dato curioso del George Harris. Pero antes del dato curioso de George Harris, tengo otro dato curioso. ¿Sabes qué? Este es entonces el predato curioso. Este es el predato curioso porque es un poco más general. En un hospital de aquí de España, Wilfredo, resulta que hubo una especie de escándalo porque tuvo que salir el jefe del hospital a
hacer como una especie de denuncia pública de lo que estaba sucediendo. A calmar a la gente. A calmar a la gente, porque resulta que en este hospital, un hospital universitario, se llama el Vilanova... En un hospital de aquí de España, un hospital universitario, sale el jefe del hospital a pedirle a la gente que por favor tuviese cuidado con ChatGPT porque le habían llegado muchos casos y era una forma alarmante de personas diciendo que tenían cáncer porque habían buscado en ChatGPT unos síntomas que ellos presentaban y llegaban súper alarmados al hospital diciendo tengo cáncer. Pero no fue 1, 2, 3 y 4, fueron muchas personas y es tanto así que él tuvo que salir a dar unas declaraciones públicas y a decir, tengan cuidado, la inteligencia artificial no puede sustituir al médico. El caso de Harry yo no me lo sé. El caso de Harry me lo contaste tú. No me preocupé en buscarlo, la verdad. Yo estoy contando con que Aymara tiene al día el caso de George Harris. Bueno, George Harris sabrá perdonar. Básicamente lo que se trataba era de que él había venido aquí, nosotros estamos en España, él vive, como ustedes saben, en Estados Unidos, visitando aquí, me imagino que comiendo, tenía un dolor abdominal, no se le quitaba el dolor abdominal, él no acudió al médico, sino que le preguntó al doctor ChatGPT. Y ChatGPT le dijo, no, tranquilo, que eso se te pasa, eso se trata de esto, no te preocupes, porque George Harry esto va no por supo, acá. Porque George Harry no supo qué preguntas hacerle a ChatGPT. Bueno, entonces, a lo que iba. Él dice que, oye, según ChatGPT, él estaba fenomenal. Ya estaba recuperándose, inclusive porque pasaron varios días. Cuando llega a Estados Unidos, a Miami, en la ciudad donde él reside, resulta que no solamente vienen los mismos signos y síntomas, sino con más contundencia. Lo obliga a ir al médico, pues dice, oye, esto no es normal. Y el médico le dice, mira, tienes posiblemente la vesícula, tienes una colecistitis, creo que era un problema de vesícula. Hasta aquí es que lo sé. Y tuvieron que hacerle la extracción, por supuesto, de la vesícula. Y esto él lo cuenta de tal manera que lo puso en su show como una anécdota, pero una anécdota buena, porque es una anécdota que te permite ilustrar la situación que aquí estamos hablando. Médico a tu medicina, ChatGPT como auxiliar del médico, excelente. Hasta ahora no tenemos la tecnología para que lo pueda sustituir. Y no lo digo por defender la bata y la insignia y la camiseta, no. Yo estoy perfectamente consciente que eso llegará, pero no ha llegado. Bueno, hace poco tuvimos un amigo tuyo que también preguntó a ChatGPT unos síntomas y al final terminó en urgencias. Y tengo un paciente que además le tengo mucho aprecio, que me manda los análisis de ChatGPT, me lo manda por WhatsApp, como diciendo, ahí tienes. Gajes del oficio. Bueno, queridos amigos, ya yo me imagino que ya hace rato ya usted debe haberse suscrito. Si ha llegado hasta aquí es porque le ha gustado el programa. Denle like, recomiéndolo a los amigos. Háblenle del ChatGPT, edúquenlo. Y la mejor manera de educarlos es mandándole el link de este programa. Y te despides, Aymara. Nos vemos en un próximo programa. Esperamos que les haya gustado mucho este programa dedicado no a hacerle hate a ChatGPT bajo ninguna circunstancia, sino a que tengan el contexto de cómo podemos utilizarlo y sacarle el mejor provecho posible. Bye.